favor. Vale, ahí está. Bueno, chicos, entonces, una empresa productora de lápices quiso hacer un estudio para verificar el tamaño de cada uno de ellos y concluir si debían hacerse mejoras. Por lo tanto, contrató a consultadores en calidad SAS, quien recomendó que para vigilar el proceso periódicamente se tomaran muestras aleatorias de tamaño 30. La media en este proceso debería ser de por lo menos 12 centímetros para las longitudes de los lápices, lo cual determinaría que el proceso era adecuado. Si esto no se cumplía, se, se debía tomar medidas correctivas en la producción. Se tomaron 2 muestras en cada turno para un día de producción. A. Con la muestra 1 hay un intervalo de confianza de 90 e interpreta. Entonces, intervalo de confianza, nos vamos para la plantilla de intervalo de confianza. Aquí está. Es la misma que les montan, esta es la misma que les montan en el núcleo, ¿cierto? Entonces se divide en estimación Z y T y en proporción Z y T. ¿Algunos recuerdan qué significa la Z y la T? Bueno, la Z y la T significa, aquí en la última, todo eso se los voy a mandar. En la última hoja de esta plantilla, yo les hice unas noticas que dice que si mi X es menor a 30, me paro en la plantilla T. Y si mi X es mayor o igual a 30, me paro en la plantilla Z. ¿Cuánto es mi muestra en este ejemplo? Según lo que leí. El tamaño son 30. 30. Exactamente. Entonces, ¿en dónde nos tenemos que parar? ¿En Z o en T? Z. En Z. Vale, como dice la compañera. Entonces, ya cuando sabemos que Z, tenemos dos Zetas, media y proporción. Media para cantidades y proporción para porcentajes. En este caso estamos viendo centímetros de longitud de los lápices. Esos son números exactos, números reales. Entonces, es en media. Entonces, nos piden media, desviación, alfa y tamaño de muestra. Para sacar media y desviación, ¿cómo lo hago? De la muestra 1, para sacar media y desviación. Promedio y desviación de muestra. Exacto. Des.m. ¿Por qué de muestra? Porque es una muestra, no es una población. Exactamente, eso es muy importante reconocer que es una muestra. Como dice el compañero, lo podemos hacer por medio de función. ¿O por dónde más? Por datos, ¿cómo se llama? También. Por Análisis de datos. análisis de datos. Ok. ¿Todos saben utilizar el análisis de datos? Sí. Bueno, lo voy a también hacer por análisis de datos, ¿ok? Entonces, el análisis de datos es que nos vamos aquí para datos, análisis de datos, aquí en estadística descriptiva, vamos a aceptar, dice rango de entradas, todos los datos. Si quieren escoger el título, lo pueden hacer, pero tienen que poner rótulos en la primera fila. Después tenemos que señalar el rango de salida, que es donde va a estar. Yo digo que aquí,
y le pongo resumen de estadística. Ahí está. Esto es, pues es muy bueno, el análisis de datos, pero hay que recordar que esto es solo para muestras. Si esta cantidad de datos fueran una población, no me sirve el análisis de datos, ¿ok? Entonces, podemos evidenciar que son exactamente los mismos que hicimos manual. Bueno, entonces ya tenemos media y desviación. ¿Qué más nos pide? Media y desviación, alfa. ¿Cómo sacamos el alfa? Del enunciado. Nos dicen confianza de 90%. Entonces sería Ok, 1 menos 90. 90 menos 1. 1 menos 90. O 100 exacto. menos 90. Eso sí, se escucha muy bajito. Joshua me escucha mejor. Hablo un poquito más duro. Vale. Entonces, ya sabemos que el alfa es la diferencia al 100% o al 1, como dijo el compañero, entonces sería un alfa de 10%. Entonces, tenemos todos los datos. Media es esto, el alfa sería el 10%, el tamaño de muestra dijimos que eran 30, entonces ya pusimos los datos, pero nos aparecen tres opciones, bilateral e inferiores, inferior y superior. Entonces, ¿en dónde nos paramos? Aquí en la hojita, como de daticos, nos dice que bilateral, que unilateral. Normalmente en el enunciado nos lo menciona y no es muy común. En el enunciado nos menciona es superior, un intervalo de confianza superior o algo así. En el enunciado, No, no. Entonces, si no nos lo menciona en el enunciado, es bilateral. ¿Y En- cómo saber si es inferior o superior? Porque O el sea, enunciado no lo menciona. pero dice mayor, igual o como. No, dice intervalo de confianza superior o intervalo de confianza inferior. El Ok. mismo enunciado no lo dice, pero es muy poco común. Entonces, después de haber hecho esa selección, ya sabemos que es bilateral, pero nos aparece población infinita o población finita. ¿Cuál de las dos utilizamos? infinita. Infinita. Porque no nos dio el tamaño de la población, solo nos dio el tamaño de la muestra. Exacto. Entonces son estos datos. Voy a poner por aquí. Ahí está. Bueno, también en la misma plantillita nos dice cómo debería de ser la interpretación. Nos dice que siempre hay que mencionar el intervalo de confianza. Nos dice, con un nivel de intervalo de confianza, en este caso de 90, se estima, se debe mencionar el promedio o el por ciento si fuese una de proporción. Tenemos que decir la población, pero en este caso no es la cantidad de población, sino de lo que estamos hablando, o sea, longitud de lápices. Tenemos que decir y decir la unidad de medida. Entonces aquí la interpretación de la A, voy a poner A es igual, sería algo como de lo anterior se indica que con un intervalo de confianza de 90
100%. Siempre es muy importante decir la palabra se estima, súper importantísimo. Se estima que en promedio se estima, no mencionemos que en la muestra 1, así seamos muy redundantes, decir todos los datos que tengamos. Entre más completa la respuesta, mucho mejor. Tiene en promedio un 11,95. Estos son centímetros. ¿Qué más? Y los lápices y la longitud. Estamos más completos. Y la longitud de los lápices está entre 11,89 centímetros y 12,02 centímetros. Sería como la respuesta. ¿Ok? ¿Esa la entendieron? ¿Alguna duda? No, está bien. Ok, nos vamos para la B. Con la muestra 2, realiza una prueba de hipótesis usando como nivel de significancia un 5% y determina si es necesario realizar pruebas correctivas al proceso. Ayuda. Inicia por determinar hipótesis nula y hipótesis alternativa. ¿Alguno recuerda qué es hipótesis nula y hipótesis alternativa? La nula no es cuando se rechaza. ¿Cuándo sé qué? Cuando se rechaza. Cuando la hipótesis es rechazada. Ok. La No. nula, no, porque hay veces es correcto la alternativa o a veces es correcto la nula. Entonces, la hipótesis nula se representa así y la hipótesis alternativa se representa así, ¿cierto? Entonces, aquí intervalo. Aquí. Entonces, aquí nos dice, la hipótesis nula siempre debe tener un igual. Debe ser mayor igual, menor igual o igual. Siempre debe haber un igual. Y la alternativa es la contraria. Entonces, si aquí es mayor igual, ¿aquí cómo es? Menor, Si aquí es menor igual, ¿aquí cómo es? mayor, Y si aquí es igual, ¿aquí es? menor o mayor, por los lados. Diferente. Ok, Vale. diferente. Ajá. Entonces, la hipótesis nula siempre debe tener un igual. Entonces, según el enunciado, siempre nos damos cuenta por el enunciado cuál es la hipótesis nula. Lean el enunciado a ver qué otro dato me dan. La media del proceso. Sí, me están Debería diciendo ser por lo que menos 12 centímetros. debería ser de por lo menos 12 centímetros. Si yo les digo que debo de ganar por lo menos 1.000.000, ¿ustedes qué dicen? ¿Que cuánto debo ganar? ¿De 1.000.000 para dónde? De 1.000.000 para arriba. Si yo les digo la palabra Mayor o igual. exactamente, mayor o igual. Entonces, mayor o igual, No mentira. mayor o igual. No, pero venga, en una tablita que sale, no sé si es en el libro.
Dice que cuando la pregunta es por lo menos, es menor, perdón, menor o igual. Ok. Por lo menos, a ver, veamos. Creo que la mejor que me diste. Es ser por lo menos, pues para mí un por lo menos es Mostra la mayor. tablita esa. ¿Cuál tablita? La que mostraste, la que nos mostraste la vez pasada en el examen anterior. La que mostraste pantallas hoy. Por lo menos 12 centímetros. Esa. Esa. Por lo menos, en preguntas de probabilidades. Ok. Pero esto es como en probabilidades, pero aquí ya estamos viendo es otra cosa, aunque se confunde. Sería Sí. más como decir al menos, no Ujú. es por lo menos, sino al menos. Entonces aquí como que no diga debe ser de por lo menos, sino al menos. Está como mal redactada. Ok. Pero entonces sí podemos aplicar esa tablita, ¿no? Sí, sí, sí. La media debería ser de al menos. Al menos. Por al menos. Debe ser de al menos 12 centímetros. Sí, sí, sí. Porque si yo les digo, yo debo ganar al menos 1.000.000, es 1.000.000 para arriba. Y si yo le digo por lo menos 1.000.000, es de 1.000.000 para abajo. Es como mi máximo. Sí, sí, muchas gracias, Josué o Vladimir. Vladimir. Vale. Entonces, por lo menos, no, al menos 12. ¿Por qué? Esta es de 12 centímetros para arriba, incluye el 12 centímetros, ¿cierto? La media en el proceso debería ser de al menos 12 centímetros. Entonces, si la hipótesis alternativa es la contraria, ¿cuál debería ser? Menor que 12. Menor que 12. Exactamente. Yo me robo este menú. Menor que 12. Entonces ya resolvimos lo de la hipótesis nula y alternativa. Nos dice prueba de hipótesis, entonces abrimos la prueba de hipótesis. En la prueba de hipótesis también tenemos Z y T, pero la Z ya no se llama Z, sino distribución normal, y la T sigue siendo T, pero es lo mismo. La Z y la distribución normal es para más de 30 para arriba, la cantidad de muestra, y T es para los menos de 30, no me incluye el 30, ¿ok? Y también nos aparece media y proporción, o diferencia entre medias y medias de proporción, ¿ok? En este caso ya habíamos dicho que es media porque estamos hablando de cantidades y no de porcentajes. Entonces, tenemos población infinita e infinita. Ya también habíamos dicho que es población infinita y que es Z, o sea, distribución normal. Entonces nos vamos a parar solo en esta parte. Ay, entonces, ya parándonos en esta parte, nos piden desviación y media nuevamente. Entonces vamos a sacar la desviación y la media a la 2. Ahí está. Ay, esto me cogió datos que no. Y esta también. Ahí está. Vale.
Entonces, después nos aparecen las colas. Las colas tenemos inferior, superior y 2 colas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fijarnos en cuál de estas 3 casillitas tenemos que estar? Entonces, eso depende la hipótesis nula. Tenemos una inferior, una superior o una 2 colas. Inferior. Ah, sí, Inferior, inferior. porque tenemos un mayor igual. Entonces, todo en la inferior. Entonces, el tamaño de muestra, 30. La media, lo que sacamos. La desviación, lo que sacamos. El alfa nos lo dice el enunciado y es un 5. Y la media hipotética es lo que acabamos de definir. O sea, ¿cuánto? 12. 12. Entonces aquí está el cuadro. Voy a poner por aquí. Y de esto también vamos a responder. Bien. También aquí hay que decir la palabra se estima. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que no debemos rechazar esta media hipotética. ¿Por qué? Porque mira que todo gira alrededor del 12. Mira que aquí, esta es de la muestra 1, mira que la media es 12. O sea que vamos por buen camino, según el enunciado. Entonces podríamos decir que aquí es importante decir el alfa, con un nivel de significancia. Nivel de significancia es lo mismo que alfa, de 5%. Esto nos lo dio el enunciado, o si no sería como el anterior, restarlo a 100 o a 1. Y puede ser el mismo nivel de confianza. Pues, Sí, restándolo el nivel de confianza. sí. Se Pues porque estima. el principio era 10. Pues, Claro, pero aquí en el enunciado nos lo está diciendo que sea 5. Pero si aquí nos dice, con la muestra 2 realiza una prueba de hipótesis usando como nivel de confianza 90%, ya usted sabe que el nivel de significancia va a ser 10. Se estima, con 5 se estima que me están diciendo si es necesario las correctivas a proceso, que parece cierto, puede ser, parece cierto, que la media de los lápices en la muestra 2 es no hay entre hacer pruebas correctivas. Es correcto y no hay que realizar pruebas correctivas. Aquí también podemos mencionar, se estima que parece cierto que la media, que es 12,06 centímetros de los lápices de la muestra es correcto y no hay que realizar pruebas correctivas. No hay que realizar pruebas correctivas porque el mismo enunciado nos lo está diciendo. Arriba, si esto no cumplía, se debía tomar medidas correctivas. Entonces, como sí cumple, respondo que no hay que tomar medidas correctivas. ¿Okay? ok. Todo claro con la B. Pero ahí lo de interpretar la P, eso que a veces es
Siempre preguntan eso. Interprete la P, el valor P. El ¿Cómo se valor, interpreta? el valor P, a ver, hay muchas definiciones, pero yo la entiendo como la probabilidad de que la hipótesis nula sea correcta. Por ejemplo, si yo les pongo algo absurdo, 100. 100, mira, Ajá. mira que aquí me dice rechace la hipótesis nula. Y la probabilidad de que eso sea correcta es de un 0.0000. ¿Y hasta cuánto sería aceptable ese P? Por ejemplo, ahí dio 0 y en el ejercicio dio 56, fue que dio algo así. Como el límite, no me lo sé, pero voy a preguntar y Desde subiendo. que sea mayor. Y Ok. este no es como por ejemplo, ay, ¿qué es lo que nosotros veíamos que era? Del tema anterior veíamos que nosotros que tenía Ah, el coeficiente de variación. Esto ajá. no es como un coeficiente de variación, que como un 12, 13 ya es demasiado, ¿no? Este es según el valor de la plantilla, porque a mí nunca me han puesto un límite. No. Lo importante es que diga que rechaza o no rechaza y saber cuánto da eso o qué. Exactamente. Lo importante es la decisión. Ok. Entonces nos vamos para el punto 2. Consultores en calidad SAS ha realizado una asesoría a una productora de arepas, ya que algunos clientes se quejaban por demoras en la entrega de los pedidos. Para disminuir el tiempo de producción se les escribió en una capacitación en Six Sigma. El tiempo en horas que tardaba cada empleado en la fabricación de un lote de arepas, el antes y el después de la capacitación se muestra en la tabla. Ok. Ok. A Josué le quedó claro el valor P que acabo de leer. Bueno, aquí sigue escribiendo. Sí, vale. Entonces, hallé medias y coeficientes de variación antes y después de la capacitación. Ah, mira, aquí está. Yo creo que es lo que nosotros teníamos como el límite. Entonces, medias y coeficientes de variación. Ustedes saben que para tener el coeficiente de variación necesitamos la media y la desviación, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿esto es una población o una muestra? Según el enunciado. Es una muestra. ¿Alguien dice algo diferente? Claro. Es No una sé, como población. dice ellos, es población porque dicen todos. Ajá, es una población. Ya Porque te aquí digo, me está hablando de un lote. ahí es. A ver, consultores en calidad realizó una asesoría a una productora de arepa, ya que algunos clientes se quejaban por demora de la entrega de los pedidos. Para disminuir el tiempo de producción se les escribió en una capacitación. Se les escribió, está diciendo, se tomó, si no se les escribió. En tiempo, en horas que tardaba cada empleado en la fabricación de un lote. Un lote es una entrega, pero no tienen que ser un pedacito de los empleados los que hacen ese lote, pueden ser todos. El tiempo en horas que tardaba cada empleado en la fabricación de un lote de arepas antes y después de la capacitación. El lote solo está expresando que es una entrega. Y me está diciendo, para disminuir el tiempo, se les escribió en una capacitación. Porque no me está diciendo que es un Ya, entonces está pedacito haciendo de. referencia es a los empleados y ahí están todos los empleados. Te escucho súper pasito. Dime. A ver, alguien está escribiendo. Muestra, dice cada empleado. Entonces, si están todos, es una población. Sí, Joshua.
es una población. ¿Ok? Entonces, desviación, población de estos. Y el coeficiente de variación, ¿cuál es la fórmula? Promedio sobre desviación o al revés, una de las dos. Desviación Siempre- sobre media, exactamente. Este porque está en porcentaje. Este es el porcentaje. Mira. Desviación sobre media. Y este coeficiente siempre es en porcentaje. Ahí está. Esto mismo lo vamos a hacer. Entonces, haya medidas y coeficiente de variación antes y después de la capacitación. Entonces, este es el punto A, realizarlo, hallarlo. Pero, ¿qué podemos decir de acá? El coeficiente de variación. está más dispersa las después. Es que hay más error. Exactamente. Entonces, eso es muy sencillo lo que hay que decir. ¿Cuál está más dispersa del otro? Y ya. Ahora nos vamos para la B. Establece las hipótesis para verificar si la capacitación para mejorar el tiempo en promedio de producción de un lote de arepas dio resultado. Usa un nivel de significancia 5 para hacer la prueba. Entonces nos vamos para prueba de hipótesis. Aquí también son 30, una población de 30. Sí, población de 30. A ver, bueno, establece la hipótesis para verificar. Entonces aquí necesitamos saber la diferencia. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero de la diferencia. De la diferencia. ¿En dónde nos vamos a fijar? ¿En dónde nos vamos a parar? ¿En media, en proporción, en diferencia de medias o en diferencia de proporciones? Diferencia de proporciones. De proporciones, estamos hablando. Diferencia de medias. Exactamente, diferencia de medias. Aquí hay dos, las pareadas, diferencia de medias. Eso yo suave. Aquí hay dos, las pareadas y las independientes. ¿En qué se diferencia la una y la otra? Lo de las colas ya lo sabemos, pero La las... desviación estándar de las dos eh, tiene dos tamaños de muestra, que no sé. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Yo voy a hacer una prueba de hipótesis de cuando jugó el Nacional el martes, ¿cierto? Qué dolor. El martes y el jueves. Entonces, las dos diferencias, pues las dos medias son del mismo equipo. Pero si yo hago cómo jugó el martes, del Nacional y el Medellín, que son de diferentes equipos. Entonces, cuando es a la misma muestra o a la misma población, sino que voy a ver en dos oportunidades, es pareada. Pero cuando es a diferente, cuando yo comparo a los chicos y las chicas, al Nacional y al Medellín, pues a dos cosas completamente diferentes, o sea, con medias diferentes, desviación diferente, entonces es en muestra independientes. ¿Sí me hice entender? Sí, señora. Entonces, ¿esta es muestra pareada o muestra independiente? Pareada. Pareada. Okay. Entonces, ¿cómo sabemos lo de las colas? Necesitamos saber primero la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, les voy a hacer aquí un ejemplo. Sí. Algo bobito, pero es la única forma que yo encuentro como que para hacerme entender. Si antes
es 5. Si antes una persona se demoraba 4 minutos y ahora se demora 6 y una persona demoraba 2. Entonces esta es la diferencia de aquí y aquí. Y es igual acá. De aquí 4 y 4. Y aquí igual. ¿En cuál de estos casos antes se demoraban esto y después de la capacitación se demoraban esto? Esta es la diferencia. ¿En cuál de estos casos funcionó la capacitación? En el de la mitad. En el de la mitad, o sea, en un valor positivo, ¿cierto? Ujú. Entonces, aquí la hipótesis, no sé si es muy perezoso. Aquí la hipótesis nula, ¿cuál sería? Si yo digo que para que haya funcionado tiene que ser un valor positivo. Que sea mayor o igual a 0, ¿ok? Exactamente. Pero no mentiras, mayor que 0, igual no. Porque si igual no mejoró. ¿Por qué? Pero tampoco empeoró. Ok. Y yo necesito un igual en alguna, en la nula. ¿Recuerdan? Sí. Siempre, siempre necesito un igual. Y como no puede ser igual a 0, entonces tiene que ser mayor o igual. Ay, yo quise el taller, aquí está. Entonces, la hipótesis alternativa, ¿cuál sería? Ah, ok. Aquí me estaba confundiendo. Como dijo el compañero, ¿cómo hago yo para saber si funcionó? Cuando sea qué, mayor a 0, Mayor o ¿cierto? igual, mayor a 0. Sí. Mayor a 0. Pero es como dice él. Qué pena, es que me confundí, como dice él. Pero es que si da 0 no funcionó. Entonces la hipótesis es mayor a 0. Entonces la hipótesis es mayor a 0, pero no tiene un igual. Entonces, ¿dónde la pongo? Alternativa. Exactamente. Ok, me estaba confundiendo, ¿sí ves? Vladimir es punto clave para que yo no me confunda, ¿sí ves? 0. Y entonces, ¿cuál sería la nula? La Si nula la es otra es contraria. la contraria. Diferente. Sí. Ah, no, pero no puede ser diferente. Mayor, menor, igual. Diferente sería como si me diera un El igual a igual. igual. Ujú. Entonces, si la hipótesis alternativa es mayor a 0, entonces la hipótesis nula es menor o igual a 0, porque siempre tiene que tener un igual. Entonces, menor o igual, nos vamos para prueba de hipótesis. Menor o igual es superior, ¿cierto? Entonces, tenemos prueba de hipótesis de diferencia de media. Entonces, nos vamos en superior. 30, media es esta, desviación es esta, alfa, ¿me la están dando? Sí, un 5%. Y la diferencia hipotética, bueno, que aunque aquí se llama media hipotética y aquí diferencia hipotética, pero es la misma, ¿cuál sería? Chicos, ¿cuál sería? ¿Qué acabamos de definir? Sí, a 0. 0. Menor o igual que 0. Entonces aquí me dice, noten que
Por ejemplo, aquí me dicen rechace H0, o sea, hipótesis nula. Ujú. Miren, por ejemplo, aquí, cómo me dio la media? ¿Un valor qué? Positivo. Eso significa que en conclusión, porque dio un valor positivo, sí funcionó, ¿cierto? Sí. Entonces, mire que aquí mismo me dice rechace hipótesis nula y la hipótesis nula que es menor igual a 0. Pero, Entonces, y ahí aquí el P, la realidad es la hipótesis alternativa. y por ejemplo ahí que el P dio 0.008. O sea que eso también confirma eso, o como la, no es que Exactamente. todavía queda como la, Es que por sí, eso ahí me está diciendo rechace, pero me está dando un porcentaje. Por eso les digo que el valor P tiene muchas definiciones y se supone, o sea, ustedes pueden buscar valor P en estadística, valor P en prueba de hipótesis. Se supone que eso es la probabilidad de que sea real. Aquí lo podemos tomar como que esa probabilidad está por debajo de 0, o sea, que es un valor muy pequeño. Supongo que al igual que, por ejemplo, los intervalos, si yo aumento mi tamaño de muestra, por ejemplo, a 100, mi error cada vez va a ser más pequeño. Yo supongo que si aquí aumentamos también el tamaño de muestra, el valor P también va a ser un poco más, va a intentar ser más exacto. Entonces va a ser mucho más pequeño. Hagamos la prueba. Sí. ¿Sí entienden? Si es por debajo de 0, eso significa que es una probabilidad muy mínima, aunque la es realidad, pequeña que, ya nos dice que la hipótesis nula está mal, que hay que tomar en este caso es la hipótesis alternativa, porque aquí la media me dio positivo y eso significa que sí funcionó la capacitación. Claro, funcionó en un 0.17, o sea, funcionó muy poco, pero funcionó. Laura, y ese P contraste, eso sirve para algo, eso no, Eso no sirve para nada. solo para ahí, para verlo. Sí, pues la verdad Puro paisaje. ni siquiera recuerdo qué significa, para ser honesta. Esperemos que de verdad no sirva para nada porque ya lo dije en la grabación. Que en el examen no salga. Sí, si no me Interpreta el P linchan Que todos. nos contraste. salga la super pregunta. Según el contraste, Ustedes ponen, la monitora me dijo que no sirve para nada y ya, yo me Pues embalo. literal, dijo no sirve. Vale. O pues, ahí va 1.5 del examen. Entonces, ajá. Entonces aquí la respuesta sería igual. Se las voy a poner. Un nivel de fijación se estima que parece cierto que aquí en promedio de la diferencia del antes y el después de la capacitación. Es muy redundante, pero hay que decir todo lo que se pueda. De la diferencia del antes y el después, o sea, de la capacitación que lo dice en el enunciado, del lote de arepas. De la capacitación, del lote de arepas, dio resultado, ya que su promedio
es 0,1753. Eso es tiempo. No sé cuál sea el tiempo. Bueno, digamos que son minutos. Minutos es positivo. Ya que su promedio es positivo. Ahí está. Vale. Ahora nos vamos para el punto 3, que es como lo más chévere. Esto es lo que me parece más chévere, porque me parece, se me asemeja mucho a las matemáticas y me parece más chévere las matemáticas. Entonces, consultores en calidad SAS, Oigan, este es el más complicado. pero es sencillo. Vamos a leer y vamos a A mí ir. el exponencial es muy complicado, yo no he podido. Bueno, consultores en calidad SAS también sugirió a la empresa de arepas hacer un análisis sobre el comportamiento de los gastos en publicidad y las ventas que se había tenido en los últimos 15 años, para saber si existía alguna relación entre ambas cifras y poder hacer predicciones. Los datos encontrados se muestran en la siguiente tabla, en donde los gastos en publicidad y las ventas hechas están en millones de pesos. Entonces, importantísimo saber que esto no es 21, sino 21 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, encuentra una ecuación que se muestre la relación entre los gastos de publicidad y las ventas. Suponga un modelo lineal. Mira, aquí ya me está diciendo cuál modelo tomar. Interprete el modelo. Si en un año se realizan ventas de por lo menos 37 millones de pesos, ¿cuánto habrían sido el gasto? Entonces, ¿qué harían ustedes? Primero no hay que hacer la gráfica del gasto y la dispersión. Exactamente. No, Gastos y ventas. Seleccionamos, insertar, dispersión. las ventas dependen de los gastos de publicidad, ¿cierto? Entonces gastos sería la X y venta la Y, ¿cierto? Exacto. Sí. Si fuera un gasto normal, uno podría decir que X es las ventas y los gastos son Y, que depende de lo que yo venda van a ser mis gastos, ¿cierto? Que así es como subsiste una empresa. Pero como estos gastos son especiales porque son los gastos de publicidad, si yo no invierto en mi publicidad, no voy a vender. Sí, Joshua. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que las gráficas hay que poner el nombre de los ejes, hay que poner bien el título, gastos y ventas, este no es solo de ventas. Tienen que hacerlo lo más completo posible, ¿ok? Aquí por tiempo no lo vamos a hacer, pero ustedes saben que según su Excel, o está aquí arriba para editar, o está aquí al ladito en una suma, pues en un signo de suma. Entonces aquí nos dice, encuentra una ecuación que muestre la relación entre los gastos y las ventas. Supongo un modelo lineal. Entonces le agregamos una línea de tendencia. Le damos presentar ecuación y presentar el valor R. Le damos a aceptar. Lo dejo en lineal porque el mismo módulo me lo está diciendo. Si no nos lo estuviese diciendo, hay que intentar que su R al cuadrado sea lo más cerquita al 1. ¿Ok? ¿Entendieron eso? O les doy un ejemplo. pues háganos el ejemplo por si algo. O sea, la R siempre que yo escoja qué función es, por ejemplo, yo selecciono una exponencial, pero la R se aleja más del 1, me da un 0,06. Entonces no sería la correcta, ¿cierto? A ver, ¿qué hice? Establecer tendencia. Bueno, entonces mira, el lineal me da un 0,98. Exponencial me da un 0,98. Lineal me da un 0,988, o sea, más cerquita. Logarítmica me da 0,97, no. Polillo no sé qué. Hay varios órdenes.
Pero mira que la ecuación se me vuelve un poquito más compleja. Mira, esta 9883 y la lineal me da lo mismo, pero ¿cuál es más fácil de manejar en la ecuación? Mira que esta no tiene x al cuadrado ni tiene varias x, como la polinómica. Entonces, si tenemos una igual, pues utilizamos la más sencilla. ¿Sí entienden? Me estoy fijando solo en el R2. ¿Qué significa el R2? El R2 significa el coeficiente de determinación, ¿ok? R2 se llama coeficiente de determinación. Entonces nos fijamos en el coeficiente de determinación. En este caso vamos a coger la lineal. ¿Por qué? Por dos razones. Porque nos lo está diciendo el enunciado y porque es la más cercana al 1. Si tenemos dos iguales, tomamos la más sencilla. Siempre, siempre la más sencilla va a ser la lineal. ¿Ok? Entonces, por eso tomé esta. Entonces, encuentre la ecuación. Aquí está la ecuación. Ustedes saben que la ecuación de una recta se expresa así. Mx más b. ¿Cierto? ¿Recuerdan esto en matemáticas? Cuando estaban viendo funciones, ecuaciones, que la m, ¿qué significaba? Pendiente. Y en la b. El coeficiente pues, que no tiene variable. Corte. El punto de corte en la y. Punto de corte. Ujú. Entonces, por ejemplo, esta gráfica, el punto de corte en la y va a ser por acá, en menos 0,5, está por acá. ¿Ok? Entonces me dicen, interprete el modelo. Entonces vamos a interpretar. ¿Qué significa este pedazo? Aquí lo pongo. ¿Esto qué significa? El coeficiente de determinación me dice solo si es positivo, ay, que asciende. Si es negativo, que desciende. Actúa como la pendiente. Si la pendiente es positiva, sube. Si la pendiente es negativa, baja. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí el 0,8679. Vamos a tomarlo también. Este valor. Que en realidad es la M, ¿cierto? M es igual a este valor. Si nos fijamos en la fórmula. ¿Eso qué significa? Que por cada, a ver, por cada gasto adicional se va a incrementar esto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo. Y es igual a 2x más 5, ¿cierto? Vamos a sustituir ese x. Ya no va a ser un x, sino que va a ser un 1. Voy a quitar la y para que se me formule. Entonces, si mi x vale 1, mi y va a valer 7, ¿cierto? Vamos a volver a hacer lo mismo, pero con 2. Ay, ¿yo qué hice? Control Z. Control Z, ahí está. Aquí. Ya no le voy a poner 1, sino 2. O sea, voy a incrementar mi x en una unidad. ¿Cuánto cambia? 2, ¿cierto? Y ay, no, me formula. Dios. Entonces, todos estos son valores de y.
sino que lo tuve que quitar para que el Excel lo sumara. Entonces, aquí mi X vale 1. Mi X vale 1. Aquí mi X vale 2, aquí mi X vale 3 y aquí mi X vale 4. Miren que a la X le sumo una unidad y que ese habíamos dicho que era gastos, que era X, los gastos de publicidad, ¿cierto? Entonces, si yo le subo una unidad a mis gastos de publicidad, ¿en cuánto va ascendiendo? En mi M. En este caso, en 2, en 2, en 2, y así sucesivamente. En esta ecuación va a subir un 0.8679 si yo incremento por unidad mis gastos en publicidad. Eso es lo que me expresa a mí la M. El incremento adicional de Por X. unidad de gasto. Si esta 0.86 fuera negativo, entonces sería mi pérdida adicional por el gasto de publicidad. ¿Okay? Eso significa el 0.86. ¿Y ahora qué significa el 0,5413? ¿Qué habíamos dicho que era ese valor? De intersección. Con Y. ¿Con Y o con X? Con Y. Con X. Si yo quito todo esto, ¿cómo queda? Y es igual a menos 0,5413, ¿cierto? O sea, si yo a X le pongo 0, si mi gasto de publicidad va a ser 0. ¿Y Y qué era? Y es las ventas. Las ventas. Entonces, si yo no tengo gastos en publicidad, ¿cómo queda eso? Voy a tener una pérdida, en este caso porque es negativa, de 0,5413. Si yo a mi X le pongo 0, esto todo se me cancela. 0 por el número que sea me va a dar 0, ¿cierto? Entonces, la B, en este caso, que es menos 0,5413, que es la intersección, como dice Vladimir, que es el punto de corte en... Es el punto de corte en la Y, en el eje Y, me representa si no hay X. En este caso, en este caso, gastos de publicidad. ¿Ok? Entonces, ahí interpretamos los tres valores. Ahora me dice, si en un año se realizan ventas por 37 millones, ¿cuánto habría sido lo que se gastó? Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿X o Y? No se me vayan a dormir que ya vamos a acabar. El 4 y el 5 es muy sencillo. ¿Qué me están preguntando en la A? ¿Cuánto habría sido lo que se gastó en publicidad? Me están preguntando X o Y. X. X. ¿Y cuál dato? Si me están preguntando X, entonces ¿cuál dato me están dando? Y. Exactamente. Y yo voy a poner 37 millones, Sí. pero ¿cómo están representados estos valores? Va a estar en Entonces, 37 solamente. exactamente. Entonces, en eso hay que fijarse mucho, porque nosotros por afán nos damos, pues generalmente nos damos a no pensar ni a leer muy bien lo que nos están preguntando. Entonces, muchos creen que siempre el valor que me dan aquí es despejar, ¿eh? Es la X, entonces es la Y, porque la ecuación esta es así expresada. Y es igual a un valor de X, ¿cierto? Y muchos no nos damos cuenta de la unidad de medida que tiene los datos, ¿ok? Entonces 37 es igual al 0,8679 de X
menos 0,5413. ¿Cómo despejo esto? Pasar a sumar el independiente y a dividir el otro, Pasa con signo contrario 0,5413, ¿cierto? pero más positivo. Ah, sí, qué pena. Pasa con signo contrario y todo Y eso todo lo queda, divide por todo eso dividido en 0,8679. ¿Ok? Entonces, X, este es el valor de X. Entonces, ¿cuánto habría sido lo que gastó en publicidad? Este valor, 46 millones, 25. ¿Ok? A ver, B, analizando el comportamiento de los gastos, recuerden que esta gráfica hay que completarla. Analizando el comportamiento de los gastos en publicidad, hechos año tras año, ¿cuánto se espera gastar por este año en el 2000? Se espera gastar por ese concepto este año. Ok, entonces estamos en el 2019, casi siempre. Entonces, nos están preguntando por la variable gasto. Entonces, nos fijamos solo en el gasto. La seleccionamos, le damos insertar, nos vamos para uno lineal. A mí me gusta este con crucitos, ¿cierto? Entonces, cuando es dos variables que no sean tiempo, se toman las dos y se hace una dispersión. Cuando es una variable con tiempo, solo se toma la variable y ya la gráfica me expresa el tiempo en números. Recuerden que eso lo pueden cambiar. Este 1, 2 y 3 pueden hacer que sea 2002, 2003, 2004, ¿cierto? Pero recuerden que hay que modificarlo. Entonces, este 1 va a ser el 2002, ¿cierto? 2, 3 y así sucesivamente. O sea que ¿cuál voy a hallar yo? El 18. ¿Cierto? 2019. Ajá, pero en mi número, ¿cuál es? 18. El 18. Entonces, nuevamente, voy a hacer una línea de tendencia, pongo los dos chulitos en las de abajo. Lineal ya habíamos dicho por qué. Aquí está, ¿cierto? Aquí significa exactamente lo mismo, pero aquí me están diciendo predecir, analizar el comportamiento de gastos hechos año tras año. ¿Cuánto se espera gastar por esto? Entonces yo voy a tomar solo la ecuación, que aquí voy a predecir, solo me hace falta este pedacito. De hecho, no necesito la R2. La seleccioné por inercia, pero no la necesito. Y entonces me dicen, recuerden que esto es el eje X y este es el eje Y. ¿Y yo cuál necesito? El eje Y. No. Sí, ¿cuánto el gasto en 2018? En 2019, pues bueno, el 18. O sea, bueno, sí, el eje Y, Pues necesito pero para saber ya. necesito eso, fijarme en la X. ¿En el número Sí, qué? 18. Ajá. Entonces aquí voy a ponerle a la X 18. Voy a quitar esta X. Ay, ¿por qué no me da ahí espacios? Aquí, aquí, aquí. Ay, ¿por qué no me sigue dando? Aquí debe haber un por. ¿Por No, qué no me suma de una vez? Me va a tocar hacerlo manual. No, aquí hay una espacio. coma. No, aquí, ya. Había un espacio. Entonces, la predicción me dice que en el 2019 van a haber 46,84 millones. ¿Cómo nos damos cuenta de que esto está bueno? Ay, introducir. Dígame en cualquier año.
que ya esté ahí, 2005. 2005. Es el 4. número 4. Entonces pongámosle aquí 4. Es de 18, 4. 25,69. O sea, 26. ¿Cuánto es el gasto en el 2005? 26. Y aquí, ¿qué me dice? 25,69. O sea, un 26. Y así lo pueden hacer con cualquiera y les va a dar un aproximado. ¿Ok? Entonces aquí la predicción Ok. simplemente es pasar estos años a números más sencillos. De igual forma, las gráficas la pueden cambiar y poner 2002, 2003, 2004 y así. El hecho es saber que este es el 1, este es el 2 y este es el 3. A mí me parece mucho más sencillo así. Y por eso generalmente les pues pongo la línea del tiempo aquí a un lado, para que vean que el 1 es el 2002, que el 2 es el 2003. Entonces aquí inserto otra casilla. ¿Ok? Ahí ya. ¿Cuánto se espera gastar por este concepto en el año? Este valor. 46 millones de pesos con 84. ¿Vale? Ahora vamos a hacer estas dos probabilidades y ya vamos a terminar porque el punto 5 es simplemente completar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la A? ¿Qué probabilidad? De proporciones. ¿Alguien dice algo más? Ay, a mí Vladimir me estaba hablando y no había visto. Proporciones. No, qué pena, a mí, Joshua. Eso, Mm. vale, ya lo quito. De proporciones, ¿alguien más les va a recordar? Tenemos 5 distribuciones, ¿cierto? Ujú. Se divide en continua y discreta. Continua es cuando tenemos números decimales, discreta es cuando tenemos números exactos, o sea, reales. La binomial me habla de una cantidad de ensayos. Me da una probabilidad. ¿Ok? La hipergeométrica me dice una población y una muestra. Siempre me dice una n mayúscula y una n minúscula. Siempre me muestra esa relación. La de Poisson y la exponencial son muy similares. Lo único que se les diferencia es la forma de preguntar, ¿cierto? Pero siempre habla de una tasa, o sea, de una cantidad sobre un tiempo. Y la distribución normal generalmente nos la dice el enunciado y si no nos la dice nos dan una lista de datos porque necesitamos una media y una desviación. Entonces, si no nos dice que es distribución normal, o en el enunciado nos dan la media y la desviación, o nos dan una lista de datos para sacarla. ¿Ok? Entonces, según lo que les acaba de decir, ¿cuál es esta distribución? ¿Cuál me habla de porcentaje? Porque aquí me está dando un porcentaje. La binomial. La binomial. Entonces, esto es una distribución binomial. Hasta por descarte lo podemos saber. ¿Por qué? Porque no nos están dando ni media ni desviación, ni una lista de datos, ni el enunciado nos lo está diciendo, entonces no es una distribución normal. Segundo, porque no nos están dando una tasa, o sea, no nos están dando tiempo y cantidad, entonces no es ni Poisson ni exponencial. Tercero, no nos están dando una población y un pedacito de la población, o sea, una muestra. Miren que ahí no, ¿cierto que no? No. Entonces, si no es ninguna de las 4, es la quinta, distribución binomial. ¿En dónde? Entonces, distribución binomial es igual a distribución binomial. La distribución binomial nos pide número de éxito, ensayo y probabilidad. Los voy a escribir aquí. Número de éxito, ensayo, probabilidad y el acumulado. El número de éxito siempre es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta aquí? Probabilidad de que máximo 5
Empresas. Ujú. Siempre es la pregunta. La cantidad de ensayo, 20. 20. La probabilidad 60. y el acumulado, 0. Ah, ¿por qué no. cero? No, porque es mayor o igual. Máximo 5. Ujú. Máximo 5. Entonces es menor o igual. Menor o igual. Ujú. Entonces estamos en el 4. Entonces el acumulado, si no es un igual, es un 1. Es 1. Entonces vamos a tomarlo. Aquí, ahí. Aquí, distribución binomial. ¿Ves, Vladimir, qué fácil es con esas tablitas de las preguntas? Sí, que nos 5, sirvió mucho en el examen. claro, y más el profe, creo que fue antes o después que le enseñó lo de la calculadora científica. Sí. Eso también ayuda bastante. ¿Ok? Entonces aquí es probabilidad de un porcentaje. Ahora 0.10. nos dejas la otra, la que nos mostraste ahorita del tema De intervalos y eso. de intervalos, sí. De hecho, mira, como estas son las mismas Eso. plantillas que ustedes tienen, se las voy a poner todas en el taller final. Pero esta tablita no estaba en las Es, plantillas, ¿no? no. Eso Era es solo de pastelito. variables, era como de los temas anteriores, pero yo lo Ujú. hice de todos los temas. Esa es donde tenía la grafiquita, Este, la otra esa. Esa. mover y copiar al final de taller de libros, al final. Ya, entonces mira que ya el taller quedó con variable, hipótesis e intervalos. Gracias. Que les dice entonces, porque las plantillitas ustedes las tienen. De hecho, yo creo Sí, que tengo viejitas. Ujú. Entonces ya me perdí dónde iba, aquí. Bueno, entonces la binomial y ya sacamos el por qué. Ahora, ¿cuál es la segunda? ¿Qué datos me esta le están está dando? hablando de tasa, de tiempo. Exactamente, de tasa. Entonces, ¿es Poisson o exponencial? ¿En qué se diferencian? En la pregunta. Una ¿Qué me están pregunta por preguntando? tiempo y la otra por... Ujú. Aquí, ¿qué me están preguntando? ¿Por la hora o por la cantidad de quejas? quejas. Quejas. ¿Y las quejas son una variable continua o discreta? Continua. No, cantidad de No, quejas. es exacto, es un exacto. Entonces, Sí. ¿es cuál? Discreta. Discreta. Es Poisson. Exactamente. Entonces, esta es una distribución de Poisson. En la distribución de Poisson, esta es la que es al contrario. Sí, distribución Poisson. Tenemos X media acumulado. X media y acumulado. ¿Cuál es mi X? Bueno, aquí tenemos dos X. Cuando me dice la palabra entre, ¿cómo es? Es una discreta. Me dice la palabra entre. Entonces es esta, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señora. Entonces, vamos a sacar la distribución de Poisson de 5 y de 2 y las vamos a restar. Desde 5 con la media. ¿Cuál es la media? Recuerden que aquí siempre tenemos trampitas en estas tazas.
Entonces aquí me dicen horas y quejas. En 8 horas hay 41,6 quejas. En 1 hora, que es la pregunta, ¿cuántas van a haber? ¿Sí? Entonces una regla de 3 sencilla. Este pasa para acá, este se multiplica, entonces este sobre este es el valor de X. ¿Cierto? ¿Eso supieron cómo fue? Una regla de 3. Sí, señora. Vale. Entonces la media para ambos, porque me están diciendo en hora, va a ser esto. Y el acumulado no es una igualdad, no tiene igual a tal, entonces es 1. Aquí de 5 y de 2. Entonces, Poisson, donde mi X es 5, mi media es esto y mi acumulado es esto. Y aquí, Poisson, hay Poisson, donde este y este. Ahí, aceptar. Me enoje. Se me tildó el Excel de antes de Cristo que tengo. Aceptar. Y ahora la del 5 menos esta. Es esta la probabilidad. Esto en porcentaje. Esta es la respuesta. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el último punto, que es mucho más sencillo. Entonces, consultores en calidad SAS desarrolló el... ¿Tienen alguna duda del anterior? No. Vale. Consultores en calidad SAS desarrolló la siguiente tabla de contingencia para asesorar a los inversores en el plan de empresa sobre la comercialización de hojas de stevia seca y hojas de stevia secas y molidas en sabaneta. Entonces, lo primero que hay que hacer es terminar el cuadro, totalizar. ¿Cierto? Ahí termina el cuadro. Entonces me dice, si una persona de Sabaneta tiene diabetes, ¿cuáles son las personas de Sabaneta? Tiene diabetes. ¿Cuál es la probabilidad de que sea crónica? Chicos, No, pero ¿qué datos cojo? es que sería, no, 450 para mí, no sé. Y 450 es un valor. ¿Y cuál más? Es Porque que es se que me le está dice, preguntando, ¿cuál es? tienes, si una Si una persona, persona, es que todas son personas. exacto, ¿y cuál es la totalidad de la totalidad? 1200, pero entonces sería 1250. ¿Y cuál otro dato? 450 y el de diabetes crónica. Exactamente, entonces tomo 450 dividido 1250. Entonces esto me va a dar todo en porcentajes, un 36%. ¿Y esta probabilidad cuál es? Marginal, conjunto, condicionada. Esa es marginal. Exactamente, No, ¿por qué es marginal? porque está, ¿cómo es? Pues está preguntando específicamente por una de las variables, ¿no? Porque me está hablando también de totalidades. Aquí yo no estoy tomando
Ninguna de las internas. Pues, de las... Ajá, sino puras totalidades. Si fuera totalidad con este, también sería marginal. Si fuera totalidad, todos los que sean estos o estos con este es marginal. ¿Ok? Ok. Entonces, dado que una persona de Sabaneta tiene diabetes crónica, ¿cuál es la probabilidad de que sea un niño? Ahí sí, primero diabetes crónica y la del niño 23. Bueno, 450. 23 sobre 450. bueno. Entonces aquí, mira que igual que en el anterior hay que tomarlo como al revés. Crónica sobre ella tiene diabetes. Bueno, es como había dicho el compañero, pero al revés. Dado que una persona de Sabaneta tiene diabetes crónica, con la probabilidad de que el niño, la probabilidad de que sea un niño. De que sea un niño. Ok, entonces, ¿quiénes son los que tienen diabetes crónica? 450. Ahí, aquí, igual, 450. 400, no, espere. Cuidado que una persona de Sabaneta tiene diabetes crónica, ¿cuál es la probabilidad de que sea un niño? No es Ok, al revés. La pregunta es la que va primero y se divide exactamente. por la otra. Sí, 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 es que pensé que decía aquí diabetes crónica. 23 dividido la totalidad. 450. El niño dividido la totalidad de crónica. Esto me da un 0,51 porcentajes. Así. ¿Y cuál es esta? Cuando me habla de una especificación y el Condicionada. condicional. Y ya por último, entre las personas de Sabaneta que tienen diabetes, ¿cuál es la probabilidad de que la diabetes sea leve y anciano, y un anciano? Que sea leve y anunciado. Se me olvidó. Conjunta, pero eso no es como el cruce. Ahí, ¿me ven? Pues ven La L la L. Ahí de es, Laura. de Laura. L. Ay, hay un usuario que no sé quién es. Ay, ¿Verdad? ya. ¿Qué se hizo? Estadística. Ay, porque no me quiere compartir. Ahí lo ven. No, solo de la L. Mm, sí. Claro. Sí. Ahí. No. Mm, Se le salió el otro. Yo tenía las dos. Ah, no, ahí están todavía las dos. ahí están. A ver. Ah, ahí. Ah, sí, ahí. Ahí sí. Vale. Entonces, entre las personas de Sabaneta que tienen diabetes, ¿cuál es la probabilidad de que la diabetes sea leve y un anciano? Miren que siempre es como al revés. Entonces, ¿cuál es el número que es leve y anciano? Que abarca las dos cosas. 450. 452. Ajá. Generalmente siempre la pregunta y después el enunciado. ¿Y cuál es el enunciado? Las De personas que tienen todas. diabetes. Exactamente. Entonces, cojo la especificación sobre la totalidad de todas las personas. Y esta es, como dijo el compañero, conjunta. Alguien está escribiendo, sería sobre 800. No, espera, 800. Esteban 832, o sea, lo acabo de decir. No, porque conjunta siempre me habla de dos especificaciones sobre un total.
¿Ok? Aquí, chat. Porque es el enunciado Ajá. entre las Vale. personas. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda entre los 5 puntos? Ya se fueron hora y media. Bueno, estuvo bien. A ver, aquí alguien está hablando. No, que todo bien. Ok. Bueno, chicos, entonces voy a montarles la grabación por noticias. Recuerden que los puntos tienen al final estas 3 hojitas que les puede servir mucho para las plantillas y esta de variable para que recuerden las probabilidades. Y no, mucha suerte, les va a ir súper bien. Muchas gracias, profe. A ustedes, gracias por la paciencia. Ah, muy bien. Hasta luego, chicos. Chao. Chao. Gracias, chao. A ustedes, hasta luego.